Hola a todos, vamos a hablar de cómo acabar la corrupción. Estamos aquí para acabar con la corrupción, si acaso eso es posible. Según el FMI, la corrupción cuesta 2.000 billones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año, 5 puntos del Producto Interno Bruto Mundial cada año. Al menos 90 millones de personas cada año son víctimas de la corrupción en América Latina. Y el FMI no se equivoca cuando dice que se trata de uno de los problemas más grandes de la humanidad. Según el índice de corrupción de Transparencia Internacional, ser corrupto es la regla y no la excepción. Esta es una de las primeras afirmaciones que hace el libro Justicia a la Venta de Pablo Sánchez, a quien vamos a entrevistar hoy para hablar de cómo acabar con la corrupción. Pero antes, no olvide suscribirse al canal, darle clic a la campanita. Y vamos a Pablo Sánchez es abogado venezolano con posgrado en administración de negocios, una brillante carrera tanto en Venezuela como en Perú, es profesor universitario en Perú, autor de Justicia a la Venta y de una gran cantidad de artículos académicos muy importantes, pero estamos aquí, recuerden, para hablar de cómo acabar con la corrupción. Y mi primera pregunta, Pablo, es si hay incluso un acuerdo internacional de las Naciones Unidas que establece toda una serie de pautas, reglas y normas universales. Tú dices en tu libro que es uno de los documentos más ampliamente aceptados del mundo después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué la corrupción en el mundo está incrementándose y no reduciéndose? ¿Qué estamos haciendo mal realmente? Muy buenos días, Guillermo. Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir contigo. Y más, si cabe, para hablar de un libro que, dejando de lado todo el cariño que se le puede tener, aborda un tema muy importante. La corrupción es, según todas las organizaciones internacionales, no solamente el FMI, sino la ONU y la OCDE, por ejemplo, consideran que la corrupción es el principal problema a combatir en el mundo. El problema es muy claro, ¿no? Es porque la corrupción cuesta más, por ejemplo, que el hambre mundial. La corrupción cuesta más, por ejemplo, que muchas de las guerras. La guerra de Ucrania, comparado al gasto de la guerra de Ucrania versus el gasto de la corrupción a nivel mundial, la corrupción es bastante más onerosa. Se calcula que, por ejemplo, si se lograse combatir la corrupción eficazmente, se podría solucionar el problema de la educación pública en la mayor parte del mundo, incluyendo África. El problema del agua como recurso escaso, mucha gente en África se muere por deshidratación, es muy dura esa muerte. Se podría también solucionar, por ejemplo, a nivel mundial, si lográsemos controlar a la mitad la corrupción. Entonces sí, es un problema muy grave, porque además la corrupción es un problema que va incrementando año a año. Todos los años crece aproximadamente 10%. En dinero, se calcula, cuesta el doble de lo que costaba hace 7 años. Tenemos la solución que se ha propuesto a nivel mundial, crear una convención anticorrupción. Es la convención más firmada a nivel mundial luego de la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué dice esta convención? Esta convención lo que propone es un enfoque de prevenir y castigar. Respecto al primer bloque, la prevención. Es el enfoque de esta convención. Esto es importante porque demuestra las ideologías que hay detrás de todos los instrumentos legales. Entonces, el primer enfoque de esta convención es prevenir el acto corrupto colocando fiscalizadores a la burocracia. Porque usualmente la corrupción es pagarle a alguien para que aplique o no aplique la ley. Y como esa aplicación de la ley siempre está en manos de un funcionario público, busco departamentos de fiscalización, los famosos compliance, para evitar que se cometa la corrupción. Entonces coloco un policía. Disculpa que te interrumpa, pero la definición de corrupción que nos da la convención no excluiría literalmente formas de corrupción en las cuales no participara directamente el Estado. Sí, puede haber corrupción entre empresas privadas, es cierto, pero vamos, dentro de la corrupción como fenómeno, prácticamente la totalidad de los casos, salvo excepciones, tienen un funcionario público de por medio, porque cuando hay corrupción en las empresas privadas, los accionistas de las empresas, que son los que pierden dinero con la corrupción privada, es la gente corrupta, o sea, lo quitan de la ecuación. Entonces, eso no pasa en el Estado. En el mundial, si tú acumulas a todos los estados y los colocas como un grupo económico, es el grupo económico más grande del mundo. Si tú colocas a Google, colocas a Microsoft, colocas a Apple, colocas a Tesla y colocas a las otras 10 empresas más grandes de tecnología, lo que ingresan esas empresas
versus lo que ingresa a nivel mundial por parte de los gobiernos son más grandes que cualquier economía privada. Los estados, como agente económico, son el agente económico más importante a nivel mundial. Para regresar a la convención es importante entender cuál es la lógica, ¿no? Que parecería que es lo correcto. Primero previenes, creando fiscalizadores. Luego, si se comete el acto corrupto pese a la fiscalización, la siguiente etapa es el castigo. Lo que hizo la convención fue crear nuevos delitos especializados en corrupción. Hubo dos, que ahora los escuchamos todo el tiempo, se han puesto de moda. Antes de la Convención Anticorrupción, el delito de lavado de activos no existía en ninguna parte del mundo. Que dijeron, bueno, es a cambio de dinero, entonces hay que perseguir el dinero porque esa es la prueba de la corrupción. El lavado de activos, que es el delito que hoy más se usa por parte de los fiscales en Occidente, es un delito creado por esta convención. Y los otros delitos son los famosos delitos de cuello blanco. Otra de las etiquetas creadas por la Convención Anticorrupción. Se han creado delitos especializados para combatir la corrupción desde hace más o menos 30 años a nivel mundial. Lo interesante, Guillermo, y lo preocupante también, es que la ONU, que es la creadora de esta convención, junto a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la OEA, a la Unión Europea, creen que sí combate la corrupción. De hecho, tan orgullosos estaban de este instrumento que crearon un día que todo el mundo aplaude la creación de la Convención Anticorrupción. Uno de los requisitos para entrar a la OCDE es que, de hecho, tú implementes las normas anticorrupción de la OCDE que están inspiradas a nivel más regulado, más específico todavía, que tienen relación con esta convención. Es una convención que hoy es obligatoria en la mayor parte de los países del mundo. Para tú entrar como país a la OCDE, a la Unión Europea, a la OEA, te piden dedicar un presupuesto público anual para cumplir con esta convención. Pablo, estamos claros en eso, pero las cifras nos dicen que no está funcionando. Eso quiero ir. Perfecto. Exactamente. Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros acá fue si esta convención, que cuesta mucho en recursos de personas y de dinero, funcionaba. Eso es lo que aborda el primer capítulo del libro. Lo que uno observa es, en los últimos 20 años de aplicación de esta convención, la corrupción no ha disminuido, sino que ha aumentado en todos los países del mundo. Y lo más curioso, este es el segundo capítulo del libro, en América Latina, los países que más han aplicado esta convención, México y Colombia, que más dinero han gastado en implementar esta convención, es en los dos países donde la corrupción más ha aumentado. Si tú comparas los Chile y Uruguay, países que no han usado la Convención Anticorrupción tienen menos corrupción anual y no ha incrementado la corrupción en esos países en comparación con los países que sí han utilizado la Convención Anticorrupción, donde la corrupción no ha disminuido, sino que ha aumentado. Entonces, la Convención Anticorrupción, requisito obligatorio para entrar a la OCDE, y hoy todo el mundo quiere ser parte de la OCDE, es una estafa, es un bulo, es humo. No ha funcionado en ningún país del mundo, nunca ha funcionado. La corrupción, debido a esta convención, en vez de disminuir, ha aumentado, incluso se ha duplicado. Pero ¿cuál es el error en la convención? ¿Por qué el enfoque de prevenir y castigar no funciona? ¿Cuál es el fondo del problema? Porque ese es el gran tema que está aportando tu libro y me gustaría que entráramos de una vez en esto. Bueno, cuando le preguntas a las personas por qué hay corrupción, dice que es cultural la corrupción. La gente también ha escuchado esta frase tantas veces que termina creyendo que es verdad. La pregunta más importante que busca responder el libro es si realmente la corrupción es cultural. La convención fue creada bajo ese paradigma de que la corrupción es un problema cultural, que hay países corruptos culturalmente y países no corruptos culturalmente. Lo que nos preguntamos es si eso era cierto. Guillermo, la estadística y la historia demuestra que eso no es cierto. La corrupción no es un fenómeno cultural, es un fenómeno económico. En los países muy corruptos, cuando se libera el mercado económico, la corrupción tiende a bajar. Es decir, tienes un país libre, le colocas restricciones económicas, ese país se vuelve corrupto. En cambio, tienes un país restringido económicamente, le liberas y ese país deja de ser corrupto. Un ejemplo muy claro, Singapur. Singapur en 1950 era considerado el primer país más corrupto de Asia y el tercer país más corrupto del mundo. Eso fue en 1960. Hoy Singapur es la economía más libre del mundo. Hoy se considera Singapur el país menos corrupto del mundo. El caso de Singapur demuestra que no puede ser cultural,
Porque no tiene sentido que me digas que las personas de Singapur de hoy son demasiado diferentes a las personas de Singapur de hace 20 años, o de hace 30 años, o hace 40 años. Que quede claro que no es un fenómeno cultural. Y a mí me ofende personalmente, Guillermo, que se diga que es un fenómeno cultural. Porque cuando dices que es un fenómeno cultural, lo que estás diciendo es que no somos corruptos por cultura, que los deshonestos permanentemente. Entonces, vamos a América Latina. El país menos corrupto de América Latina en 1980 era Venezuela. En 1980, Venezuela estaba considerada una de las 30 economías más libres del mundo. En el 2020, se considera que Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo. Quiere decir que en 30 años Venezuela pasó de ser el ejemplo de América Latina, Europa incluso, a ser el segundo país más corrupto del mundo. Pasamos de la lista número 2 a la lista número 250. Estamos hablando de una diferencia de 30 años exactamente. ¿Me van a decir que el venezolano hace 30 años es demasiado distinto al venezolano de hoy? Entonces, se nota cómo la corrupción no se trata de la educación o la cultura de un pueblo, que es lo que, repito, es el mantra que todo el mundo dice. Cuando dices algo así, lo que en buena cuenta estás diciendo, que es mejor ser gringo o mejor hablar en inglés o francés que hablar en español, porque los españoles somos coimeros por cultura, por educación. Y eso no es cierto. Pongo un último ejemplo. Cuando me dicen a mí que todos los países que hablan en inglés no son corruptos, yo siempre pongo el ejemplo de Trinidad y Tobago. Es un país con cultura británica. Y resulta que Trinidad y Tobago es también uno de los 40 países más corruptos del mundo. Entonces no es la cultura. Si fuese la cultura, lo que vieses es que hay culturas que no son corruptas, como, qué sé yo, la cultura asiática o la cultura británica y todas sus colonias, versus las culturas como la española o la italiana, que no ves eso. Lo que ves es que si tú agarras cualquier cultura, no importa, sino lo que importa es si ese país tiene muchas restricciones económicas o pocas restricciones económicas. Entonces, eso es lo que busca demostrar el libro, que fundamentalmente no es un fenómeno cultural. Eso es una mentira ofensiva a todos los países que somos víctimas del flagelo de la corrupción. Pablo, pero el problema es que te van a decir que sí, que los venezolanos actuales son muy diferentes a sus padres y a sus abuelos. La cultura de sus padres y sus abuelos no era la actual, por el ejemplo que pusiste de Venezuela. Y te van a decir sí, que la cultura de Singapur cambió gracias a que Lee Kuan Yew aplicó un programa muy severo de, no tanto de prevenir, sino sobre todo de castigar, que para muchos es la versión extrema del enfoque de la convención. Entonces, yo quisiera que nos explicaras por qué tú explicas en el libro que eso no es cierto, que no fue por eso que Singapur, que no solamente no se trata de afirmar que no es un problema cultural, sino de probar que es un fenómeno económico. Primero, no es cierto que no nos parezcamos a nuestros padres, ¿no? Quien diga que no se parece a sus papás y que no se parece a la sociedad donde nació, realmente es una persona que deja mucho que desear, ¿no? O sea, desconocer que tus padres tienen una influencia en ti, me parece increíble que alguien pueda decir eso, ¿no? Lo hay, pero sí. O sea. Lo cierto es que cuando tú revisas el fenómeno de la corrupción, lo que te das cuenta es que es un fenómeno de oferta y demanda. Y ese es el tercer y cuarto capítulo del libro. ¿Por qué es un fenómeno? ¿Por qué la economía tiene mucho que ver con la corrupción? Bueno, porque si estudiamos el fenómeno corrupto, ¿cómo funciona? La corrupción se trata de la aplicación o la inaplicación de una norma. Entonces, primero lo que necesitamos es una norma. Entonces, se emite una norma. Pongamos el caso que es una norma, que es el caso de corrupción más común, la norma de tránsito. Entonces, la norma de tránsito dice que en cierta carretera no podemos ir a más de 80 kilómetros por hora. Y nosotros tenemos prisa, queremos llegar temprano, y no vamos a 80, sino vamos a 160 kilómetros por hora. Nos toma la policía. Entonces, en ese momento, no hay corrupción. En el momento que yo cometo el delito, ahí no hay corrupción aún. Lo que he hecho es infringir la norma. Pero las cosas cambian cuando el policía tiene la potestad de hacer dos cosas. Primero, aplicar la ley y no ganar nada por aplicar la ley, o inaplicar la ley a cambio de un precio, a cambio de un incentivo económico. Con los experimentos que hicimos, está lleno de experimentos del libro, eso es lo que se ve. Que el policía que pregunta si usted no está dispuesto a arreglar el problema de alguna otra manera, como siempre se pregunta, usualmente lo que hace es inaplicar la ley a cambio de dinero. Y ese dinero siempre representa más que su sueldo. Eso es algo muy interesante. O sea, esta persona encuentra que inaplicar la ley termina siendo un segundo o un tercer sueldo paralelo al sueldo que gana. Es decir, es oferta y demanda. Porque al final hay un precio, hay una oferta de corrupción que es creada por la norma y hay una demanda de corrupción que eres tú que dices lo siguiente.
Bueno, la multa es de $1000, el policía me está pidiendo $50 para dejarme ir. A mí como persona me conviene más pagarle $50 al policía que pagar $1000 de multa. Entonces las dos partes ganan. Gana el policía porque el policía gana dinero inaplicando la norma, dinero que no ganaría si lo multa, y por otro lado gana la persona, el que demanda el acto corrupto también, que es en este caso el conductor, porque pierde menos pagándole al policía que pagando la multa. Como las dos partes ganan, es allí donde ocurre la corrupción. Hay cosas muy curiosas que ya están en el epílogo del libro, que es este tipo de casos, el interés de la corrupción hace que se aplique la norma. Y eso es algo muy paradójico. Si tú, por ejemplo, en Estados Unidos los policías cuando se bajan del carro para hacer cualquier intervención policial, tienen que encender una cámara. Y todo lo que hacen lo hacen con una cámara encendida. Eso hace que prácticamente es imposible la corrupción policial en Estados Unidos. Entonces, debido a que no hay corrupción policial en Estados Unidos, digamos que en Estados Unidos nadie te detiene el carro en la carretera por ir más rápido, porque te falte la revisión técnica o el seguro para terceros en tu carro. Eso en Estados Unidos no pasa. Tú puedes atravesar todo Estados Unidos y ningún policía te va a parar por una regla de tránsito. En cambio, en América Latina y en Europa, pero sobre todo en América Latina, como no hay estas cámaras, los policías sí tienen oportunidad de ser corruptos. O sea, los policías sí pueden detenerte, decirte que vas muy rápido o que te falta o que tu licencia está vencida y ofrecerte o la multa o les pagues a ellos un monto, tiene que ser siempre un monto debajo de la multa. Es decir, si tú a los policías latinos les dices, bueno, señor, ahora en adelante usted va a tener que tener una cámara y cada vez que usted se baje del carro, esa cámara va a estar encendida y va a estar grabando todo en la nube, como se hace en Estados Unidos. Primero que va a darse cuenta el policía es que no va a poder ofrecerte esta opción, porque va a quedar grabado en la cámara. Y aquí viene lo contraintuitivo. Los policías ya no van a buscar hacer corrupción y por lo tanto, como no van a ganar nada siendo corruptos, entonces la ley de tránsito no se va a aplicar. Entonces es la paradoja de la corrupción. Que la corrupción exista a nivel policial es lo que hace que la ley de tránsito se aplique en América Latina. Es más, yo me atrevería a decir que es la única ley que se aplica en América Latina, porque hay muchas leyes en América Latina. Todos los países tienen muchas leyes, pero la ley que más se aplica, y te das cuenta cuando revisas la cantidad de multas que hay en cada país, y te das cuenta cuando le preguntas a las personas, persona por persona le preguntas cuál es el contacto que ha tenido con las autoridades, siempre es una multa de tránsito. Entonces podemos decir que la ley de tránsito es la ley que más se aplica en América Latina y es justamente porque es la ley donde los policías más pueden hacer corrupción. Los policías, los fiscales, todos los burócratas. Entonces no deja de ser paradójico este efecto de la corrupción que permite la aplicación de la ley. Bien, lo que estás haciendo es, y buena parte de tu libro es esto, es análisis económico del derecho y análisis económico de la legislación, separando el análisis económico del derecho en estos dos aspectos, ¿no? Sí. Pero el punto importante aquí, con el análisis económico, sobre todo de la legislación, es que las leyes tienen costos, ¿sí? Y tienen costos para todas las partes involucradas en el cumplimiento de la norma. ¿Por qué nunca las Naciones Unidas, la OCDE, la Convención Internacional contra la Corrupción, los expertos en corrupción que establecen normas de cumplimiento obligatorio para terceros estados, se ha tomado la molestia de hacer un análisis económico de sus normas, un simple análisis de costo-beneficio de sus normas anticorrupción? Porque si lo hicieran, descubrirían que no están combatiendo la corrupción, sino que están creando más y más corrupción con las normas que crean. Y esto tiene dos posibilidades. Una, es decir, que a más normas, a más leyes, más corrupción. Sé que tú tiendes a adoptar ese enfoque. Pero otra es a malas normas, más corrupción. Si las normas fueran estudiadas en función de su costo-beneficio, probablemente podríamos tener normas anticorrupción que tuvieran una esperanza de funcionar. ¿Qué nos puedes decir a esto? Bueno, es una muy buena pregunta, Guillermo. Mira, sobre eso 2 puntos. Primero, sobre si es posible que haya corrupción con malas normas, pero imposible que haya corrupción con buenas normas. No es así. Es un tema de oferta y demanda. Es otra vez economía, digamos, que lamentablemente no le enseñan en las facultades de Derecho y de Política. Lo ven los economistas, pero no lo ven los abogados, que son los que hacen las leyes usualmente. SEI se hizo famoso por establecer la ley de la oferta. La oferta crea su propia demanda. Nadie demanda iPhones hasta que el iPhone no existe. Entonces, toda la ley de la oferta y la demanda en verdad no está motivada por la demanda, que es lo que creen los neoclásicos, es la oferta. El iPhone es demandado en la sociedad desde el momento que el iPhone existe como producto. Existe. La gente no demandaba iPhones en el siglo XIX. Entonces,
para que exista primero una demanda, tiene que haber una oferta de un producto. Entonces, si en la medida que haya más leyes, hay más oferta de corrupción, porque hay más leyes en las cuales se pueden aplicar. Y eso se ve con mucha claridad. En los países que tienen pocas leyes, como por ejemplo fue hace 2500 años, los 10 mandamientos, es muy difícil la corrupción cuando tienes un código legal de 10 artículos. Porque lo único que te queda es el no matarás, tienes que interpretar lo que es el no matarás. Pero no hay 1000 normas sobre lo que se considera intento de homicidio, tentativa de homicidio, homicidio frustrado, homicidio agravado. O sea, es mucho más básico. ¿Por qué? Porque hay 10 normas nada más. Cuando en cambio tienes 10.000 normas, ya la oferta ya no es de 10 normas, es de 10.000 normas. Entonces es más fácil encontrar en que te hayas equivocado en algo, que hayas cometido algún tipo de infracción normativa. Y por eso la legislación en general es tan peligrosa. No es cierto que es un tema de buenas normas versus malas normas. Si eso fuese cierto, habrían países que con más emisión de normas tendrían menos corrupción, pero tampoco se ha visto eso. Lo que se ve, y eso también está en el libro, es que en los países en la medida que hay más normas, hay más corrupción. Es así de sencillo. Hay una correlación del 100%, una correlación de 1.0, Guillermo. O sea, prácticamente es un espejo entre producción normativa y corrupción. No hay buenas normas y malas normas. En general, las normas lo que hacen es crear oferta de corrupción. Lo que me permite pasar a la segunda pregunta. ¿Por qué no se ha hecho un análisis económico por parte de los agentes de la convención? Esta pregunta me la hice yo también. Y de hecho es una pregunta que me atormentó mucho. Y resulta que es otra vez un problema de incentivos. Hoy viven de esta convención a nivel mundial más de 50.000 personas. 50.000 personas cobran hoy un salario en cualquier parte del mundo, en alguna parte del mundo, gracias a esta convención y al financiamiento que hace todos los organismos internacionales y todos los países de esta convención. Estas 50.000 personas, obviamente, no están interesadas en decir que su trabajo no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento pierden el trabajo. Entonces hay otra vez un problema de incentivos. Las personas que viven de la Comisión Anticorrupción, que son las personas que han creado el Día Anticorrupción, que son las personas que crean eventos contra la corrupción y que les encanta decir que la corrupción es un problema cultural, es un problema económico, son personas que te dicen eso porque tienen un incentivo perverso esta vez, tienen un incentivo en decir que esa es la fórmula de solucionar los problemas porque ellos dependen, su comida, su casa, su Mercedes-Benz, depende de decir eso. Entonces hay otra vez un problema de incentivos. Pablo, estamos de acuerdo, pero yo cuando hablaba de normas no me refería a las normas en general. O sea, como comentar, tengo que coincidir contigo en que ciertamente si hay muchas normas, hay muchas más oportunidades de corrupción, sino a las normas que se crean para combatir la corrupción. Si la legislación específica que se hace para combatir la corrupción y los procedimientos que se utilizan para combatir la corrupción, se les hiciese un análisis económico de costo-beneficio, estos señores se llevarían una muy desagradable sorpresa, porque además de ser muchas, o sea, cuando digo que son muchas no estoy exagerando, o sea, por ejemplo, la convención tiene, si mal no recuerdo, 71 artículos. Hay reglamentos, además. Sí, claro. Pero está blanqueado de dinero, va como del 14 al 23. Soborno, artículos 15 al 16. Malversación y peculado, 17. Sí. Tráfico de influencias, 18. Encubrimiento, anda por, no recuerdo. Obstrucción de la justicia, artículo 25. Hay un paquete de leyes de la OCDE que tú lo mencionaste, pero el problema es que no funcionan. Entonces, mi pregunta es, las leyes específicas contra la corrupción, aparte del enfoque que tú estás aplicando en términos generales, que es el análisis económico de toda la legislación, de la legislación como tal, que lo que tú nos dices es tremendo. O sea, los dices en el libro, nos estás diciendo aquí, nos estás diciendo que los políticos y burócratas que dicen luchar contra la corrupción tienen fuertes incentivos económicos para favorecer la corrupción. Sí, es cierto, así es. Es muy triste. Entonces, ¿no? Yo me preguntaría, por ejemplo, en algunos casos hay normas que parecen haber tenido ciertos efectos, ciertas normas penales. Por ejemplo, cuando se crearon leyes contra el crimen organizado, se lograron algunos éxitos en la reducción, que no en el combate tan efectivo del crimen organizado en los países. Claro, por supuesto, los criminales organizados aprendieron y se reorganizaron. Sin embargo, hubo unos impactos iniciales importantes. Pero esas normas parecieran haber sido hechas casi que con análisis económico del derecho. No fue así, pero casi. Entonces, ¿por qué razón, aparte del problema normativo general que tú mencionaste, existe ese, y más allá del problema de los incentivos perversos, al cual yo le agregaría, si me permites, que la lucha anticorrupción tiene el mismo problema de las políticas sociales? Si tuviesen éxito, se quedarían sin trabajo.
Si lograsen reducir y eliminar la corrupción, pues sus trabajos ya no tendrían razón de ser. Entonces, eso parece bastante perverso a nivel de incentivo. Sin embargo, lo que te quería preguntar básicamente es, hay un problema que sí se podría denominar cultural en esto, y es ¿por qué es tan popular la idea, no solamente entre los que tienen incentivos a su favor, sino entre la inmensa mayoría de la población? ¿Por qué es tan popular la idea de que la corrupción es un problema cultural? ¿Por qué es tan popular la idea de que el enfoque para perseguir la corrupción normativo de la convención y muchas otras es la mejor forma, cuando tú nos estás demostrando que ambas cosas son falsas? O sea, ¿por qué ideas tan falsas y tan comprobablemente falsas en los hechos, en los resultados, siguen siendo tan populares, no solamente entre los políticos y los burócratas que tienen un interés creado en defenderla, sino entre la población en general? Bueno, primero por la propaganda, ¿ok? Escuchas todo el tiempo que es un problema cultural, entonces la gente termina repitiendo como loros lo que escuchan y lo que leen en la prensa. Es la estrategia de Goebbels: si repites una mentira 1000 veces, termina volviéndose verdad. Y lo segundo, y más importante, es porque es muy intuitiva, porque así nos crearon a todos, pues. Como tú educas a un niño, ¿no? Tú le dices al niño, no toques las galletas, no toques ese tarro de galletas. Ahí estás haciendo el enfoque de prevenir. Y luego, si el niño come una galleta, lo castigas. Es el enfoque castigar. Entonces, lo que está detrás de la ley de convención anticorrupción, este enfoque prevenir y castigar, es el enfoque de nuestras mamás y nuestras abuelas, de cómo nos educaron. Entonces, claro, la gente está intuitivamente de acuerdo, porque generalmente todos hemos sido educados bajo ese paradigma. Entonces, sí creemos que el enfoque prevenir y castigar funciona. No nos damos cuenta, en realidad, que cuando tú ves las familias, las personas buenas versus los criminales, te das cuenta que los criminales también tenían este enfoque de prevenir y castigar en sus casas. Entonces, no es la diferencia entre los buenos ciudadanos y los malos ciudadanos que castigues a un niño más severamente. La diferencia entre un buen ciudadano y un mal ciudadano usualmente es el amor que recibe en la casa. Y por eso es tan importante tener buenos padres, porque está demostrado que personas que han cometido crímenes tienden a tener problemas de violencia doméstica por parte de sus padres y de abuso familiar horrendos, o sobre todo de abuso físico. Entonces, hay que diferenciar. El enfoque prevenir y castigar nos parece genial porque nos recuerda cómo nos educaron todos. Que primero prevenían la galleta y luego nos castigaban si nos comemos la galleta. Pero repito, nunca nos ponemos a pensar realmente si eso realmente es lo que evitó que fuésemos criminales. Lo que evitó que fuésemos criminales probablemente fue que fuiste al colegio, que tus padres te quisieron mucho, que siempre te engrieron y que siempre te dieron incentivos para que tú pudieses ir mejorando en la sociedad. Entonces yo creo que ahí está el problema fundamental. El problema fundamental es que no nos podemos estudiar con racionalidad si nuestras intuiciones son correctas y nos dejamos llevar muy rápidamente por nuestros sesgos y lo que creemos que es correcto sin nunca testearlo. Y es un problema general de la legislación. Los congresistas y los políticos en general hacen normas, la gente aplaude las normas y nunca revisamos si esas normas funcionan. Y para eso quisiera decirte algo más. Hay un tema muy interesante que no está en el libro y va a ser parte del segundo libro. Te doy la primicia. A ti y a todos. Gracias. Fantástico canal. Hay una pregunta que surge entre los economistas que es muy interesante. ¿La corrupción es buena o mala? Tenemos a pensar, me gustaría incluirme en ese grupo, que la corrupción es nociva siempre. Y la pregunta en realidad es muy tramposa, porque creo que sé hacia dónde vas. La gente quiere abrir, una persona quiere abrir un restaurante y hay un permiso municipal. El fiscal de esa municipalidad te pide que le pagues, que si no, no te da la licencia. Entonces, imaginemos, la corrupción es un fenómeno económico. Entonces, el precio de la licencia, de obtener la licencia, siempre va a ser inferior al precio que vas a ganar como restaurante, porque si no, nadie va a aceptar el precio de la corrupción. Entonces, el restaurantero se tiene que ver obligado a tomar una difícil decisión. Entonces, o es cómplice y tiene un próspero negocio y crea empleo y ofrece un servicio, o empieza a gritar que lo han tratado de corromper y, bueno, no hay negocio, pues. Vamos a ver un minuto cuáles son las consecuencias. Ya el funcionario le ha dicho que sin eso no hay permiso. Si no lo hace, primero no va a haber un producto más en el mercado. Entonces va a haber menos oferta de productos en la sociedad. Segundo, este empresario va a crear empleo. Entonces iba a beneficiar, no solamente iba a beneficiar a él, no solamente iba a beneficiar a los consumidores, sino también iba a beneficiar a un montón de familias que eran las personas que iban a trabajar con él y las familias que viven con las personas que trabajan con él. No crea empleo, no crea nuevos productos, no crece la economía, no hay inversión, porque un empresario va a necesitar inversión. Entonces puede que sea inversión de él, inversión de terceros, como un banco o inversionistas privados. Entonces no atrae inversión tampoco. Todo esto
por culpa de no haber cometido un acto corrupto. Está muy dividido. En Inglaterra han estudiado esto más de 50 economistas. Sí. Y es muy curioso. Sin corrupción en América Latina, ¿cómo sería comer en la calle, por ejemplo? No se podría. No existirían restaurantes. Sin corrupción, imagínate, donde habían 100 restaurantes, ahora solo hay 5. ¿Qué van a hacer esos 5, Guillermo? Van a subir el precio. Entonces, comer en América Latina sería exactamente 9 veces más caro que lo que es hoy, porque habría mucha menos competencia. Hay veces donde la corrupción, aunque parezca otra vez una paradoja, crea valor. Es una profunda ironía. Dejando de lado que es un problema causado por la legislación y que el problema real es la legislación en el fondo, sin corrupción, muchos países estarán peor de lo que ya están. El asunto es el siguiente. Los países más corruptos del mundo en el siglo XX fueron los países socialistas, los países del bloque socialista. La corrupción bajo el poder soviético era absolutamente endémica. Sigue siendo así, por eso siguen siendo los países socialistas. Claro, porque son los que tienen más leyes, más controles, más normas, más regulaciones, o sea, el Estado es dueño de todo. Pero a lo que quería llegar es que tú lo que estás estableciendo es una correlación inversa y la estás demostrando matemáticamente entre libre mercado y corrupción. A mayor libre mercado, menos corrupción. A menor libre mercado, más corrupción. Lo cual me llevaría a mí a decir que la corrupción pasa a ser entonces el libre mercado de la autoridad. O sea, cuando la autoridad es lo único que queda en el mercado para comprar y vender, pues es lo único que se compra y se vende. Así es. Y decías que la corrupción no siempre es mala. Yo te preguntaría, bueno, y cuando existe un Estado totalitario, por ejemplo, que es el más corrupto posible, sí. Si ese Estado totalitario realmente lograse, no sé, por un mecanismo milagroso, eliminar o reducir dramáticamente la corrupción y sus normas, que suelen ser absurdas, irracionales, que se aplicasen estrictamente, eso no haría que muriesen millones de personas. Es, mientras más absurdas, mientras más inhumanas, mientras más contrarias a la naturaleza humana son las normas, la corrupción no termina siendo la única vía de supervivencia de las personas. Sí, sin duda, la salida de la humanidad. Pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de lo que pasaba en los gulags soviéticos, ¿okay? Que a cambio de favores de los presos no los mataban. Entonces, vemos muchas veces que la corrupción es la salida que tiene la sociedad para regresar un poco a la humanidad, y sobre todo eso en normas totalitarias o normas muy restrictivas. Sí, pero sigue siendo una salida costosa, porque en realidad si no existieran las normas, si no existieran este tipo de normas que crean el escenario de corrupción, el mercado funcionaría y lo cual me llevaría a pensar, la corrupción no estaría siendo un mecanismo de redistribución de riqueza. Digo, de redistribución de riqueza de los empresarios y de los consumidores hacia los funcionarios. Ah, no, sí, claro, por supuesto es un mecanismo para expoliar dinero, de todas maneras. Me atreveré a decir que eso pasa con todas las normas en general. Siempre son mecanismos para quitar rentas de un grupo a otro grupo. Claro, si no hubiese una ley que dijera que para tú abrir un restaurante necesitas una licencia, no habría corrupción. Entonces, está muy claro que la corrupción nace de una norma. Y eso es algo que tampoco se dice y hay que empezar a decirlo. Eso es un problema relativamente reciente en la humanidad. Es un problema que no tendrá más de 150 años, que es cuando empezó, y lo pongo en el libro, esta obsesión del hombre moderno en creer que los problemas se pueden solucionar por decreto. El hombre antiguo no pensaba así. Es el hombre moderno, el hombre de la Revolución Francesa, por Revolución Francesa, que cree que un problema lo puede solucionar con una ley. Hay inflación, prohíbo la inflación. Hay un problema, prohíbo ese problema. Así no funciona la sociedad. Cuando pasa eso, tenemos la corrupción. Pablo, ¿no? Lo que prometimos en la entrevista desde el título es hablar de cómo acabar la corrupción. ¿Cómo se acaba entonces con la corrupción? Con menos normas. ¿Y cómo se crean los incentivos económicos para reducir tanto las oportunidades de corrupción como el hecho de corrupción misma? ¿Cómo se puede hacer de la corrupción un mal negocio para las dos partes que quedarían involucradas en cada proceso de corrupción? Bueno, ese es el último capítulo del libro. Es un problema muy difícil de solucionar. Y cuando digo subir los salarios no me refiero a subir el gasto público, son cosas diferentes. Me refiero a insertar un criterio, que es un criterio que existe en el mercado privado desde hace siglos, y en el mercado público nadie habla de productividad. Empezar a pagarle a los funcionarios públicos según su productividad. Esta palabra no existe en ninguna norma pública de América Latina ni de Europa. Es increíble. Productividad es la palabra fundamental de cualquier negocio. ¿Qué tan productivo es un empleado? ¿Qué tan productivo es una industria? Y esa palabra no existe en los funcionarios públicos, no existe en la burocracia, no, es increíble. Entonces lo que propone el libro es que insertemos esa palabra, ese importante concepto, en el servicio público. Entonces, en los países que los jueces tienen salarios superiores a $7.500, es muy poca corrupción. ¿Y por qué? Porque debido a que el precio de estos salarios es mayor,
el funcionario público tiene menos incentivos para venderse. Es mucho más barato corromper a un juez en Somalia o en Zimbabue, que ganan $700 al mes, que un juez australiano que gana, por ejemplo, $20,000 al mes. Si estamos diciendo que es un problema de oferta y demanda, si el precio es sin aplicar la ley y ese precio va en contra del salario, siempre tiene que ser la corrupción un precio superior al salario, porque si no la persona se está jugando su puesto. Y es increíble, Guillermo, pero otra vez tenemos una correlación, no esta vez el 100%, pero sí el 95%, que en la medida que un funcionario público gana más dinero, hay menos corrupción de ese funcionario público. Y eso se ve en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, en México. Hay mucha corrupción, se considera uno de los países más corruptos de América Latina, pero resulta que se considera la institución menos corrupta la Corte Suprema de México. Son los funcionarios públicos mejor pagados de México, que son los magistrados de la Corte Suprema. Entonces te das cuenta cómo, en la medida que el salario del funcionario público es mayor, hay menos corrupción. Esto no significa, insisto, que hay que aumentar el salario de todos los funcionarios públicos. Lo que significa es que es mejor tener, y es lo que yo llamo la estrategia del Real Madrid, es mejor tener 22 jugadores muy buenos para un partido de fútbol que 500 jugadores mediocres. Porque con 500 jugadores mediocres no ganas una Eurocopa. Sí, pero lo que te voy a decir, hay una correlación entre el tamaño del Estado y la corrupción. Es decir, los estados más grandes en proporción a la economía, con sobre su peso sobre la economía, no tienden a ser más corruptos. Porque necesitan más funcionarios, los funcionarios necesitan trabajo, necesitan más normas. Me atrevería a decir que no es tan así. Yo antes pensaba eso, de hecho, ese fue mi primer artículo, trataba de encontrar una correlación en el tamaño del estado de la corrupción y me encontré que no era necesariamente así, por ejemplo, los países de África, ¿no? O los estados chiquitos de América Latina. En realidad, la corrupción es un fenómeno que depende no del tamaño del estado, sino del tamaño de las normas, la obesidad legislativa. Perfecto. Quiere decir entonces que, por ejemplo, una economía social de mercado con un Estado muy grande, que es económicamente muy ineficiente, puede, sin embargo, ser poco corrupta o muy corrupta, dependiendo de la enorme cantidad de normas que tenga. Alemania es un ejemplo, Finlandia es otro ejemplo, Suecia es otro ejemplo. Si tú calculas el tamaño del Estado per cápita, o sea, el Estado sueco, por ejemplo, o el Estado finlandés, es mucho más grande que el Estado venezolano per cápita, y no es más corrupto. ¿La diferencia cuál es? Que en Venezuela hay muchas más normas en Finlandia, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero recordarles a quienes nos están escuchando que Pablo es abogado, no economista, aunque ha estudiado economía, administración, finanzas, pero porque pareciera que estuviera hablando como economista. El punto interesante es que el economista Antonini de Jiménez suele defender la tesis de que un conjunto de precondiciones culturales para el funcionamiento de una economía libre de mercado, que el capitalismo, que es la única forma de crear riqueza, libertad y prosperidad, también depende de un sustrato cultural. Los países en donde se tienden a no cumplir los tratos, donde las personas están la mitad del tiempo tratando de ganarse la vida y la otra mitad del tiempo tratando de defenderse de los abusos de los demás, son países donde el capitalismo no avanza porque es muy difícil en esas condiciones. Mientras que los países donde, digamos, culturalmente existe la buena fe, el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de la palabra acordada, etcétera, son países que tienden naturalmente hacia el capitalismo. Y esto suena muy bien. Yo pregunto, si yo contrasto esta idea de Antonini de Jiménez con tu libro, que yo diría que ambos tienen algo de razón, pero es el problema del huevo y la gallina. O sea, si yo acepto la tesis de Antonini, entonces todo empieza en el sustrato cultural y habría que cambiarlo desde ahí. Y si yo empiezo, en tu caso, yo diría que entonces si nosotros le aplicamos inflación legislativa a una de esas culturas, va a comenzar a comportarse, va a corromperse y va a comenzar a comportarse como esas otras culturas. O sea, la corrupción se va a ir extendiendo hacia todos los aspectos de la vida social. Es decir, el hecho de que surja la corrupción como fenómeno económico, la relación entre el Estado, no tiende a hacer que la sociedad se vuelva mucho menos cooperativa, que exista menos confianza, que tienda a dañar todo el sustrato cultural. Es una pregunta muy interesante, pero otra vez me parece que se estaría reduciendo el problema demasiado. ¿Por qué lo digo? Porque primero, la corrupción en la práctica necesita confianza. De hecho, por eso la corrupción funciona mucho a través de redes familiares. Es decir, si tienes un amigo que puede hablar con el policía para que no te aplique la multa, por ejemplo. Estoy de acuerdo contigo, pero ese es precisamente el punto del que estoy hablando. En una sociedad capitalista avanzada, es muy fácil que haya confianza entre personas que no se conocen. Sí. O sea, las personas pueden hacer negocios con desconocidos con un índice muy alto de confianza de que los tratos se van a cumplir.
Así es, porque si no, esta persona no va a vender más en el futuro. Entonces es por eso, por el incentivo del empresario. Exactamente, el incentivo del empresario y el incentivo. Ahora, las sociedades muy corruptas y muy poco capitalistas sucede lo contrario. Precisamente como tú dices, son redes familiares, redes clientelares, redes de contactos, y fuera de esas redes de contactos uno no puede confiar en nadie. Así Entonces, es. por eso te pregunto, o sea, no hay una correlación en la cual la única forma de romperla no es cultural, sino la que tú mencionas. O sea, si se desescalara la producción de leyes, si se desregulara, como está proponiendo, por cierto, el gobierno libertario argentino de Javier Milei, está proponiendo la desregulación más gigantesca de toda la historia de la humanidad. Qué curioso, ¿no? Que lo que Milei llama la casta política y la casta empresarial en general, a lo que más se resista sea a la reducción, a la desregulación, a que les quiten ese montón de leyes de las que viven. Pues yo te decía, eso no tendería a producir lo que tanto dicen los partidarios del tema cultural. O sea, eso no produciría un cambio cultural. Mira, yo creo que produce un cambio cultural como consecuencia, pero que no es la causa. Por eso te lo digo. La corrupción hace que la sociedad sea menos cooperativa con desconocidos y más cooperativa con conocidos, porque eso también hay que decirlo. En las sociedades corruptas, usualmente la familia tiende a ser el vehículo económico más importante, y eso es algo que se da en América Latina y en África permanentemente. La familia es todo para nosotros. Curiosamente, en las sociedades poco corruptas, como son los países de Europa del Norte o los países de América del Norte, la familia, si bien es muy importante, no es lo único importante. Entonces, estoy de acuerdo, como consecuencia, la corrupción crea una ruptura social. La corrupción en el sentido de que nadie confía en nadie. Sin embargo, debo decir que no es cultural como causa. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras culturas, por ejemplo, como la árabe o como la asiática, que son culturas donde la noción de individuo no existe. De hecho, la palabra individuo ni siquiera tiene traducción, como el significado occidental de individuo no tiene palabra en muchas culturas árabes, por ejemplo, y menos en la asiática, donde la palabra individuo incluso se considera como un peligro. Ahí hay un pensamiento mucho más gregario, mucho más de comunidad. Pero cuando tú dices cultura asiática, me estás hablando de la cultura china Han. Sí, así es. Okay. Porque hay culturas asiáticas que sí son individualistas, en Asia que sí son individualistas. No, estoy hablando de la cultura asiática mayoritaria. Y cuando tú empiezas a estudiarlo, te das cuenta. Que la China, confuciana, etc. Igual en esos casos la corrupción nace o muere según la cantidad de normas vigentes en un país. Es increíble. La sociedad china, por ejemplo, era mucho más corrupta hace 40, 50 años que lo que es hoy, pese a que hoy sigue siendo corrupta. No es que la corrupción va a pasar de 100 a 0, no. Pero ya con reducir la mitad ya es un logro para todos, porque digamos que la economía avanza más, entonces la corrupción es menor y por lo tanto hay más confianza. Entonces sí, bueno, Singapur está en Asia y la mayoría de la población son étnicamente chinos. Así es, y no hay concepto de individuo en Singapur. Tú hablas con cualquier persona de Singapur y le preguntas a los niños de Singapur y ellos te hablan en razón de su familia y de su sociedad. No hay un concepto de individuo occidental egoísta como lo hay, que también defendió Ayn Rand. No existe eso en Singapur. Y sin embargo, Singapur es el país menos corrupto del mundo, pese a que lo fue el más corrupto del mundo en 1960. Entonces, no es la cultura. Ahora, otra vez es cíclico esto, ¿no? Me preguntan a mí, ¿las personas cambian en libre mercado o en socialismo culturalmente? Por supuesto que sí, el libre mercado cambia culturalmente a las personas. Por ejemplo, donde se ve con mucha fuerza eso, es la propia persona cómo busca hacer negocios cuando va de un país a otro país. Cuando va a un país de América Latina, la persona busca hacer negocios con funcionarios públicos y con contratos de concesión, que es la forma principal de cómo entra la inversión extranjera directa en América Latina. En cambio, cuando una persona va a hacer negocios en Estados Unidos, no busca conocer funcionarios públicos, no busca hacer negocios con funcionarios públicos, sino busca crear una empresa y que esa empresa le venda a los consumidores. O sea, la propia persona cambia su forma de ser según el país al cual vaya a hacer negocios. Y eso se ve permanentemente. ¿Cómo se comportan, por ejemplo, las personas? Hay estudios muy interesantes económicos sobre la mentalidad y la economía del migrante. Cómo usualmente los migrantes tienen éxito económico en los países donde no nacen. Entonces dicen, ya, ¿quiere decir que los migrantes son diferentes en el momento que nacieron? ¿O es que su cultura de trabajo cambió en el momento que se fueron? Entonces, vamos, que lo que en el fondo se está diciendo es que la cultura siempre va a cambiar, no solamente por la normativa vigente,
sino por los recursos disponibles en los cuales se desenvuelve el individuo. No olvidemos que la cultura es un fenómeno adaptativo, o sea, cambia según las circunstancias, según el entorno, ¿no? Entonces, la cultura no es algo estático. Entonces, la cultura siempre cambia. Lo que no creo es que la cultura, primero, no cambie, y segundo, que es lo que dicen cuando dicen que la corrupción es un fenómeno cultural, o sea, que la cultura te condenó, que la cultura no va a cambiar nunca, y segundo, que la cultura será culpable de cosas como la corrupción, cuando vemos que en las mismas culturas hay países corruptos y no países corruptos, como hemos visto Trinidad y Tobago versus Inglaterra. Se hacen si tiene éxito, por ejemplo, Milei en Argentina en aplicar el tamaño del paquete de regulación que propone la ley de bases y anuncia 3.000, eliminar 3.000 normas más. O sea, yo jamás en mi vida había podido imaginar que iba a haber un gobierno proponiendo desregular a esa escala. Últimamente también anunció que quería utilizar incluso sistemas de inteligencia artificial para identificar mecanismos normativos ocultos en el funcionamiento de la burocracia, para simplificar la vida de las personas. Argentina se convertiría en el país menos corrupto del mundo. Es posible, como lo fue de hecho hace 100 años, que era el tercer país más rico del mundo, ¿no? Era más rico que Estados Unidos, por ejemplo. Es más, Argentina es quizás el caso más trágico y dramático de cómo la legislativitis, la obsesión por la legislación, puede destruir la economía de un país. Argentina es un país hermoso, es precioso, es espectacular. Buenos Aires quizá la ciudad más bonita de América Latina y resulta que ha sido un país destruido por la legislación. Entonces, creo que por eso el león libertario, nuestro querido héroe Javier Milei, que está sin duda alguna haciendo algo histórico, no solamente para Argentina, sino para el mundo, puede regresar parte de la gloria perdida de Argentina. Bien, amigos, hemos estado hablando de cómo acabar la corrupción con Pablo Sánchez. No olvide suscribirse al canal y darle clic a la campanita, porque si llegó hasta aquí, realmente le gusta este canal. El resumen general de todo esto es que a más leyes, a más normas, a más Estado, más corrupción. A menos mercado, a más regulación que pretende controlarlo todo, más corrupción. A más pobreza, más corrupción. Hay toda una serie de relaciones de causa-efecto entre la legislación y la corrupción. Desregule, haga menos normas, haga un Estado más eficiente, utilice los incentivos económicos, ¿sí? Y tendrá menos corrupción. La forma de acabar con la corrupción es acabar con las verdaderas causas de la corrupción, que son los incentivos económicos para que la corrupción sea un buen negocio de alta ganancia y bajo riesgo para todos los involucrados en ello. Y por supuesto, para entender mucho mejor de lo que estamos hablando, no deje de ver el libro de Pablo Sánchez que está, aquí. Y nos estamos viendo en el próximo video.